Hola y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar del quinto pecado capital, la gula. Trataré de resumir los podcasts que vendrán en el tiempo, hacerlos un poco más cortos, porque recuerden que se acerca la festividad de San Mateo, apóstol. Por tanto, ya comenzamos a hacer los trabajos para tener una festividad que agrade a Dios y agrade a los feligreses. Quinto pecado capital, la gula. Recuerden que para aumentar, como ahora serán los podcasts un poquitito más cortos, no sé, pueden consultarlo en mi libro Capitalis, donde hablo de todos estos 7 pecados capitales. La gula es un pecado capital, siempre ha sido considerado pecado para el catolicismo, porque es un vicio del deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o con la bebida. Pero este deseo puede ser pecaminoso de varias formas, siempre según los preceptos de nuestra religión, del catolicismo y el cristianismo. Puede ser comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita. Comemos más de lo que necesitamos, eso es gula. Cortejar el gusto por cierta clase de comidas a sabiendas de que va en detrimento de la salud. Eso es cuando consumimos alimentos que son nocivos, como el alcohol. El alcohol con moderación. Pero una persona que padece de diabetes, pues no debe excederse al comer alimentos ricos en calorías. Y por tanto también esto es gula. Cuando comemos lo que va en detrimento de la salud. Y eso pasa mucho, Cuando los médicos ponen una dieta, eso de saltarnos porque no podemos controlar las ganas de comer esto, pues eso es gula. Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas. Y especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Esto es cuando la persona gasta todo su dinero en restaurantes caros y ostentosos para satisfacer los sentidos. Esto también es gula. El que tiene mucho dinero y puede hacerlo, que lo haga, pero el que se gasta su poco dinero en comida y no prioriza otras acciones de la vida, pues eso también es gula. Comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Y esto es mala educación, pero también es gula. Cuando nos sentamos en una mesa, por lo general, no se habla. Se habla en la sobremesa. Porque incluso para la digestión es bastante pesado estar en una conversación y tener que parar y comer, y mucho más cuando se lleva dentro de la iglesia, que saben ustedes que nos regimos por horarios. O sea, no puedo hacer una sobremesa de 1 hora. Primero me alimento y después en el café, en el licorcito, pues hablamos. Pero esas personas que se sientan a la mesa y vorazmente comienzan a alimentarse y llenan el plato de comida y no están prestando atención a lo que se desarrolla a su alrededor, esto también es gula. Gula también es desperdiciar la comida estando en la misma categoría que la de comer más de lo que necesita el cuerpo. Cuando usted dice, tengo hambre, pero se sirve copiosamente para que sus ojos, es lo que decimos, comer con los ojos, y después esa comida queda en el plato y usted la desecha, usted está botando comida. Por tanto, esto también es gula, porque desperdicia la comida. Y desperdiciar la comida es un acto pecaminoso, pero es un acto de la gula, que son estas personas que se llenan y les queda comida en el plato y dicen, ya no puedo comer más. Te serviste más de lo que tu cuerpo necesitaba y ahora esta comida se va a desperdiciar, cuando bien se le podría dar a los pobres o a algún mendigo o a un necesitado. O sencillamente racionar los alimentos para que no sean tan costosos y poder dedicar más tiempo económico, más tiempo de nuestra economía a labores recreativas y sanas. En los primeros 4 casos, la gula es ocasionada por el mismo factor que la lujuria, que es el deseo de obtener satisfacción a partir del sabor del alimento ingerido.
Impulsa a quien incurre en este pecado a comer lo más posible y a beber lo más posible. Pueden incluirse también, como bien les decía, dentro de la gula, el alcoholismo y el tabaquismo, en esta misma categoría de pecados junto a la drogadicción, aunque esta última acarrea otros pecados aún más graves, sobre todo desde el punto de vista social. El ayuno, he de recordarles a todos, tenemos un decreto que salió ayer, por eso es que los comentarios ven que están desactivados, no los podemos leer. Comuníquense por patriarcadodemagdala@gmail.com. Ahí salió un decreto que compartiré con ustedes sobre los ayunos y las mortificaciones. Es un decreto que se hizo y lo compartiré con ustedes en cuanto me sea posible. El ayuno, yo debo recordarles a todos que no es lo contrario de la gula. Para calmar la gula no hay que hacer ayuno, pero la comida que Dios nos pone a la mesa debe ser valorada, santificada y agradecida. La costumbre de bendecir la mesa, muchos la ven como algo arcaico, pero nunca ha pasado de moda y hoy se ve como algo ultra religioso y conservador. Y a veces decimos vamos a bendecir la mesa y los jóvenes sobre todo dicen fanatismo a la vista, todo es con el Dios en la boca. Pero miren, la comida pasa por delante de nuestros ojos y llega al vientre sin poner nuestra caridad, piedad y amor en la comida. La bendición de la mesa no es un ritual para tomarse de las manos y lucir excéntricos. No. La primera actitud ante la gula es la bendición de la mesa y de los alimentos. En este acto, miren, pedimos por el agricultor. Cuando yo estoy comiendo y veo una patata, yo no tengo por qué ponerme de pie y hacer una solemnidad e interrumpir la charla. Pero cuando el alimento llega, siempre pienso y en mi interior recuerdo a ese agricultor que dejó su sudor y su trabajo para que yo llevara ese alimento a mi boca. Las carnes, porque Dios nos proporciona para que no enfermemos. Esto es un tema debatible, gracias incluso al animal ofrendado para nuestro sostenimiento. Aunque cada vez privarse del sacrificio animal para la alimentación va en franco ascenso, ya las personas han tomado una conciencia del abuso de las carnes, pero ese animal que muchas personas cuando tienen algún problema de salud toman carne, pues esa carne también hay que agradecerla, porque un animal murió para que usted tenga salud, para que usted se sostenga. O sea, bendecir el agua pura, bendecir el vino, pero no nos podemos olvidar de la cocinera, el cocinero, que ponen su esmero y cuidado en la elaboración para que el alimento sea gustoso. No es lindo decirle a la madre gracias por tu esfuerzo de todo el día, o al padre si es el que cocina en casa, o a ambos que entran a la cocina para que llegue ese plato con un olor, un aroma de casa, aroma de hogar. No es justo decir gracias a Dios por lo mucho, lo poco que hay sobre la mesa, que nos ha costado dinero, a veces no a nosotros, a nuestros padres, porque con el fruto de su trabajo nos los han dado. No es justo entonces pedir a Dios que dé a los que no tienen y mueren de hambre. Bendecir la mesa es un acto de amor que aniquila la gula en un gran porcentaje. Cuando usted vea un plato de comida, incluso la concepción budista podría ayudar mucho a la explicación de esto. Cuando usted ve un plato de comida, están las manos de esas cocineras que hacen que la sopa no sepa a agua hervida, sino que tiene el sabor de hogar. Se los digo yo porque yo he podido en algunas reuniones, en algunos momentos, he ido a cenar a lugares buenos, malos y regulares, pero bueno, en ninguno de los lugares buenos, malos o regulares he sentido el sabor del hogar.
Entonces eso creo que debo agradecerlo a Dios. Primeramente, lo que tengo en mi plato no lo trabajé yo. No. Mientras yo estaba grabando un podcast que lleva de mí un estrés mental para no equivocarme, aunque no me interesa si me equivoco en alguna palabra, un lapsus, siempre digo yo no corto, no me gusta cortar esto, porque me parece que sería afinar. No, y me gusta equivocarme y errarme y cambiar las palabras y estornudar y toser. Porque es como si hablara con ustedes. Yo, si estoy hablando con ustedes y voy a toser, no me levanto en la misa y voy hasta el final de la iglesia y toso y vuelvo y regreso. No. Y no es que sea una persona yo haciéndome populista o campechano. No. Es que yo soy una persona y me gusta hablar con ustedes. Pero cuando yo veo el plato en la mesa, a veces me cocino yo, la mayoría de las veces me gusta cocinar yo. Recuerden que el trabajo ora et labora, y este patriarcado nace de una vida monástica. O sea, yo si no adobo las carnes, pongo las especias, pelo una patata, un plátanos aquí de nuestro país, de toda la zona caribeña, que también creo que lo degustan mucho en Europa, y si lo tengo conocimiento de, bueno, la patata de por sí no es europea. Vamos a aclararle eso a Europa, la patata vino de América, pero de allá nos vino también las especias. Con esto hago un guiño a la culinaria mundial, de la que todos estamos permeados. Entonces cuando el alimento llega, pues hay que dar gracias por todo lo que tenemos en la mesa, pero hay que dar gracias también a Dios por esas personas que elaboraron el alimento, por las personas que lo cultivaron, por las personas que lo recogieron. Pero también tenemos que darle gracias a Dios, porque otros a veces no tienen ni el cachito de pan que nosotros tenemos para llevarnos a la boca. Y hay que decir, Señor, que estos alimentos también otros los puedan disfrutar. Porque hoy comemos, y comer es un acto, ya comí, terminé, ya mi vida terminó. Pero no pienso, no medito, soy egoísta. No pienso que lo que yo dejé en el plato para que vaya a la basura, otros ni siquiera eso tienen. Otros buscan en la basura lo que yo arrojo. Entonces debemos tener un poco de que la comida nos conecte, señores, con ser mejores personas, y así se alimenta el vientre, el cuerpo, pero se alimenta también el espíritu y el alma, y nos hace ser caritativos cuando pensamos en esto. Por tanto, no hagan de la bendición de la mesa un circo, no, pero que cada cual demuestre su agradecimiento a Dios, a los padres, a los proveedores, a los agricultores, a los sembradores, a todos, a los que cosechan. Y esto destruye de ipso facto, de facto completamente, la gula. El arte siempre representó el pecado con el color naranja y la figura del cerdo. Saben ustedes que el cerdo come y nunca tiene de cuándo parar. Y ahora bien, se cree que Belzebub, o Belzebub, que deriva etimológicamente de Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Aunque hay excepciones, porque por otro lado el nombre Belzebú era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal. ¿Por qué? Porque a los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba podrir, aquello se llenaba de moscas. Entonces se piensa que la palabra Baal-Zebub significaría infestado de moscas o el señor de las moscas. Un chascarrillo que terminó en el nombre de un demonio. La palabra que compone el nombre de este demonio en hebreo suena Tzebal. Tzebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos. Y en boca del pueblo se confundió con Tzebub, que significa mosca. Y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo, ¿a qué pasó a ser? Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos.
Como hemos comentado, donde existe amor, existe Dios, y donde está Dios no puede haber otro Señor más que Él en su divina Trinidad, una e indivisible. Ahora bien, viene respecto al ayuno, que ayer, como les decía, se hizo un decreto. Aunque es recomendable, no se debe hacer con aflicción, con congoja, desgano o con tristeza, no. Tampoco le es lícito a nadie decir que está haciendo ayuno y demacrarse, porque se violaría un principio evangélico del Señor cuando dijo: cuando ayunen no sean como los hipócritas, que se paran en las plazas demacrados para que todos sepan que ayunan. Cuando ustedes ayunen, arréglense lo mejor que puedan, perfúmense para que nadie sepa de su tributo a Dios. Ahora bien, cuando se realiza el ayuno, usted debe saber primeramente que no puede poner la salud o la vida en peligro. Esto es un pecado. Segundo, usted no puede realizarlo si padece una enfermedad, si está convaleciente de una enfermedad, si está enfermo. Tampoco debe ser prolongado en el tiempo. Esta iglesia ya marcó por eso los límites, porque ahora tenemos muchos ayunantes y muchas personas de la mortificación de la carne que no la compartimos. Es un pecado aborrecible mortificarse de la carne, pero sí las privaciones sí están permitidas. Por eso se han marcado tiempos, lo verán en el decreto. Y que no debe ser un medio de autocastigo o mortificación. Para que el ayuno funcione, debe tener un propósito altruista de búsqueda de conocimiento, de acercamiento a lo que se busca. La virtud a la que la gula le tiene mucho miedo es a la templanza como virtud cardinal potente. La templanza es esa virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres. Procura el equilibrio, es la balanza en el uso de los bienes creados. Por eso a veces se les representa como una balanza. La templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Pero bueno, en un sentido más amplio, los académicos siempre han definido como sinónimo de templanza la moderación, sobriedad y continencia. Nosotros le llamamos templanza solamente. Porque la palabra templanza proviene del latín temperantia, en referencia a la moderación de la temperatura. En otros análogos sentidos, los adjetivos templados se aplica también al medio entre lo cálido y lo frío, y también a lo que mantiene cierto tipo de equilibrio, cohesión o armonía interna. Fíjense que cuando tenemos fiebre decimos está destemplado, o sea, no hay un equilibrio entre las temperaturas. Entonces templanza es el equilibrio, es una balanza. Bueno, ¿y cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo aplicar la templanza a mi apetito? Como lo que necesito. Como lo que necesito y con la frecuencia con la que lo necesito. Ahí se aplica la templanza. Ya Sócrates, Platón y Aristóteles propusieron diferentes grados de reflexión sobre una característica moral que parece tener valores opuestos para el estoicismo y el epicureísmo, y esto no se concreta. Hoy no veremos a la pesadez de los clásicos griegos para explicar algo. Hoy nos vamos a ir a Santo Tomás de Aquino, que sigue a Aristóteles. Yo siempre les he dicho que los clásicos griegos tienen que tener como la Torá un Talmud para que lo explique, pero Santo Tomás de Aquino explica muy bien la templanza porque él sigue a Aristóteles y estudia la templanza como una de las 4 virtudes cardinales, con la prudencia, la justicia y la fortaleza. La representación alegórica de la templanza, como bien he dicho, en la reproducción iconográfica se utiliza una balanza. Y empieza a hacerse este arte, donde la templanza va a aparecer siempre, casi en todos los cuadros del arte sacro y del arte seglar también, en los grabados, en la iconografía, en los murales que se comienzan a hacer en Italia entre los siglos XIII al XVII, casi siempre entre los siglos XIII y XVII. Usted va a ver en el arte, en todo el arte, va a haber siempre una balanza, una mujer con 2 jarras, o incluso las cartas del tarot. Si ustedes buscan la carta de la templanza van a ver esto muy bien. Entonces,
Convengamos en que además de la oración que siempre nos acompaña, podemos realizar rutinas de tanto en tanto, como son los ayunos, que puede ser saltarse a conciencia una comida al día, ya eso lo verán en el decreto. La bendición y oración sobre los alimentos ayuda. Y el uso racional de la templanza como virtud elemental no es dejar de comer, es comer con moderación. Por tanto, usted hace ayuno, bendice la mesa, ora sobre los alimentos y utiliza la templanza como virtud elemental de equilibrio. Usted puede estar seguro que todo le irá muy bien y la gula desaparecerá por sí sola cuando usted le dé un sentido al alimento. Vamos a darle sentido al alimento, y cuando el alimento tenga un sentido para nosotros, sabremos apreciarlo y sabremos dominar el apetito banal de comer por comer. Hasta aquí este encuentro, que Dios les bendiga, y seguiremos con la serie de pecados capitales hasta el 7º, en los podcasts que han sido un poquitito más cortos. Que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.